Nos encontramos en Parashat Vayetze. En este video quiero hablar de un tema muy interesante, el cual es el vitur de Rachel con Lea. ¿Qué es el vitur? Vitur es cuando la persona deja al otro ganar o obtener beneficios, incluso que él sabe que lo que él está ganando de verdad debería ser de él, o los beneficios que está obteniendo la otra persona en realidad son de él. En esta parashá nos cuenta a nosotros la Torá todo lo que pasó Jacob vino en la casa de Labán, desde que salió de la casa de su papá Isaac hasta que salió de la casa de su suegro Labán. Nos encontramos con el tema del matrimonio de Jacob. Jacob quería casarse con Rachel. Sin embargo, sucedió que tuvo, por decreto vino, lógicamente, Hashem así lo deseó, que casarse también con Lea y después con Rachel. Y esa no era la voluntad de Jacob. Jacob primero quería casarse con Rachel y después con Lea. Así lo traen los Mefarshim. Los Mefarshim dicen que Jacob vino también quería casarse con Lea. Lea, sabemos el Midrash, nos cuenta a nosotros que Lea lloraba mucho porque la gente solía decir que la pequeña para el pequeño y el grande para la grande. Ella era la mayor, Esav era el mayor. ¿Cómo es posible que ella, siendo una mujer que ama a Hashem, que quiere rectitud en su vida, tenga que casarse al final con un rasha como Esav? Pero bueno, al final así sucedió. Hashem Yitbaraj entregó a Lea en manos de Jacob y a Rachel también, pero después, para que Lea pudiera ser esposa de Jacob, tenía que pasar algo muy, muy interesante. Y fue que nos cuenta a nosotros el Midrash que Jacob vino y le preguntó a Rachel que si quería casarse con él. Y ella le dijo que sí, pero que tenía un papá que no era recto en los negocios, que era Ramaí, no era una persona honesta y que él no iba a poder en contra de él. Entonces le dijo Jacob, tranquila, yo puedo manejar esos temas de honestidad o de deshonestidad, yo los puedo manejar, no importa. Y entonces le entregó Simanim. Los Mefarshim nos dicen a nosotros que los Simanim pueden ser o Adlakataner, Nida y Afrashat Jalá, como se dice la costumbre de los Faradim, hacer Heina o Shema Israel. Nos cuenta a nosotros el Midrash que Labán decidió que Lea se iba a casar con Jacob. Y entonces le dijo un día antes del matrimonio, Lea, la que se va a casar es... Aquí nos cabe a nosotros una pregunta muy fuerte. ¿Por qué Rachel no salvó a su hermana de la humillación? ¿A qué me refiero? Ella hubiera dicho, bueno, yo me tengo que casar con Jacob, a mí me gusta Jacob, yo le gusto a él, ya nosotros pactamos entre nosotros qué es lo que vamos a hacer, yo tengo Simanim, esos Simanim nadie lo sabe, le voy a decir a Lea que no pierda el tiempo, porque van a ver Simanim y cuando él pregunte por los Simanim, ella no los va a saber y entonces se va a dar cuenta que Lea no le dijo nada a Lea. Más bien, está escrito Vaimsor la et Simanim y le entregó los Simanim. ¿Por qué no le dijo a Labán también? Decirle, papá, yo tengo algo secreto con el novio, él se va a dar cuenta y al final sus planes no van a servir de nada. No, no le dijo nada a Labán. Vaimsor la et Simanim, el significado lo dice Rabbi Shalom Badrón, se juntó y hagan alenu. Nos dice que ella le dejó los simanim en un lugar visible para que ella los estudiara. Mire, estos son los simanim. Cuando nos vayamos a casar, yo le voy a hacer estas preguntas, usted me responde estas respuestas. Lea nunca se dio cuenta de que Rachel sabía los simanim. Más bien ella pensó que Jacob vino, le mandó los simanim. Y Jacob vino, sabía lo que estaba pasando y sabía que la que se iba a casar era Lea. Por eso Lea no se abstuvo de casarse con Jacob vino. No era que Lea Hasbu Shalom era una mujer que pensaba en quitarle el novio, el esposo a la hermana. Y también vemos después que Lea le dice a Rachel, cuando le está pidiendo las mandrágoras de su hijo Rubén, le dice la siguiente frase: casi que me quitas a mi hombre, a mi esposo, y ahora quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo. Si fuera que ella supo que Rachel le entregó a ella los simanim, ¿cómo le va a decir esto a Rachel? ¿Qué es que ella perdió la noción de los acontecimientos, de qué fue lo que pasó, por qué ella fue que se casó con Jacob, cómo fue que no llegó a una humillación? Porque a lo mejor, digamos que Jacob no lo humillaba, pero sí la gente se iba a dar cuenta que Lea estaba predispuesta como Calá, como una novia, y Jacob la rechazó. Él quería casarse con Rachel. Entonces, al final,
ella iba a ser humillada, no por Jacob, pero sí por las demás personas. No, ella nunca se dio cuenta de que los Simanim se los dio Rachel. Nunca se dio cuenta. Y esto nos deja a nosotros aquí algo muy, muy, muy importante. Porque aquí Rachel nos enseña a nosotros el tema del vitur. Ella prefirió perder. Ella prefirió perdonar, dejar pasar las cosas. No quería ganar, podía hablar, podía hacer lo que ella quisiera. Ella, aún así, se abstuvo. Se abstuvo con muchas intenciones detrás de sus actos. Se abstuvo para que Lea no fuera humillada. Se abstuvo para que Lea no fuera una solterona. Sí, porque si no era Esab, si Esab, ella no quería con Esab, Esab no le iba a querer a ella tampoco. Al final iba a quedar soltera. Se abstuvo de pelear a su esposo. Se abstuvo de responderle a ella, a Lea, cuando a ella le reclama. Cuando Rachel tiene que quedar embarazada, que sabemos que todas las matriarcas eran estériles, no podían tener hijos, porque Akadosh Baruj Hu así deseó que ellas rezaran y pidieran por sus hijos y formaran una conexión con él antes de traer un niño. Cuando Rachel queda embarazada, está escrito la primera vez que Hashem le recordó los Simanim. Sí, Hashem le recordó a ella aquel acto heroico que hizo por su hermana y entonces, en mérito de este acto, le concibió su deseo de quedar embarazada. Como sabemos, Rachel le dijo a Jacob, dame hijos, y si no, estoy como muerta, me considero muerta, me voy a morir. Jacob ciertamente no le gustó lo que le dijo Rachel, sin embargo, para Rachel era muy importante tener hijos, y si no tenía hijos, para ella era como la muerte. Hay otra vez en esta parasha que se recuerda un vitur, ¿y en dónde es? Al final de la parasha. Cuando Jacob vino, saca a sus esposas al campo, les expone todo lo que ha pasado y por qué tiene que irse de la tierra y le dice al final que Hashem se reveló ante él y le dijo que tenía que irse y respondió Rachel antes que Lea y le dijo que sí, que se fuera. Aquí la pregunta que hacen los Mefarshim, ¿por qué Rachel habló antes de su hermana mayor Lea y además que la primera esposa, que fue Lea, tenía que responder primero? ¿Por qué Rachel aquí respondió primero? ¿Qué fue que Rachel no respetaba a Lea? No sabía cuál era su posición. Nos dicen los Mefarshim que Rachel aquí se encontraba en una posición muy difícil, porque se sabe que nuestros patriarcas cumplían la Torá en Eretz Israel, así lo trae el Ramban, y en fuera de Eretz Israel no la cumplían. Sabemos que nuestros patriarcas tenían una posición, hay que si eran como Israel o como Ben Noach, de igual manera, o como Israel o como Ben Noach, no estaban obligados todavía porque la Torá no se había entregado. Y si querían cumplirlo, era por decisión propia. Jacob les dice a ellas todas las opciones que podrían pasar si ellos suben a Eretz Israel. Y una de esas es que está prohibido que una persona se case con dos hermanas cuando están en vida. Y esto podría generar la muerte de alguna de las dos. ¿De cuál generaría la muerte? Rachel sabe de ella, que ella fue la número dos en casarse con Jacob. La primera fue Lea. Y entonces Rachel dijo en aquel momento, sí, yo estoy dispuesta a hacer ese sacrificio para que nos vayamos de aquí, para que mis hijos no crezcan aquí, para que sus hijos no crezcan aquí, para tener un futuro y para cumplir con la voluntad de Hashem. ¿Y qué fue lo que pasó cuando esto se recompensó? Rachel, que era estéril, volvió a tener un hijo, tuvo a Benjamín. Falleció en los límites de Eretz Israel, pero tuvo a Benjamín. Otra tribu nació, la tribu número 12, la última, Benjamín. Y esto es en mérito de que Rachel dejara pasar las cosas, perdonara, hiciera sacrificios. Hashem Baraj le dio otra tribu. Aquí también hay otro recuerdo de este tema que es muy importante y es el de Lea. Lea y Rachel quedaron embarazadas al mismo tiempo. En un momento, Lea se dio cuenta que Rachel podía estar embarazada y ella también. Y pensó que a lo mejor cabía la posibilidad de que Lea tuviera otro varón. Y entonces hizo una cuenta diciendo que son 12 tribus y que cada una de las sirvientas de ellas tuvieron dos hijos, o sea, cuatro. Ella ha tenido seis, ya son 10, y con este que está embarazada podrían ser siete. Y Rachel solamente tuvo a Yosef, una. Híjole, ¿cómo es posible que mi hermana vaya a tener menos hijos para nuestro esposo Jacob que incluso las mismas sirvientas?
Y entonces le pidió Lea a Hashem que cambiara la situación y que si ella estaba embarazada de un varón, que fuera una niña y que su hermana tuviera el varón. Y así fue. Cambiaron. Los Hashem nos cuentan a nosotros que cambiaron los fetos entre ellos. Y entonces Lea tenía una niña, que era Diná, y Rachel tuvo un niño. Este acto también es un acto heroico porque Lea podría haber quedado como la gran campeona, la supercampeona, la matriarca más importante, la que tuvo más hijos para Jacob, la número uno, pero pensó en su hermano. ¿Qué tuvo de recompensa Lea por esto? Nos cuentan los Mefoshim que Dinah fue violada por Shem. Y esto nos deja a nosotros mucho que desear. ¿Qué es Shem? Bueno, la Kabbalah nos explica, la Kadosh nos enseña aquí temas de Gilgulim, aquí vas a encontrar en Shem, montones de cosas habían aquí. El enojo de Jacob vino con las tribus, con Shimón y Leví, no era más que su acto, lo que hicieron, porque Jacob vino y decía, Dinah tenía que ser esposa de Shem, pasó algo aquí que no tenía que ser, pero podíamos arreglarlo. Rabbi Akiva se encontraba ahí el Ariaga nos trae a nosotros todos los secretos y cómo se explican, cómo lo vemos en la Torah. Pero sin embargo, a nosotros nos cabe aquí una pregunta. Si Lea pidió por Rachel y Hashem le respondió, y era todo en misericordia, y en esa necesidad de pensar en el otro y no tener la razón, ¿por qué Dinah fue violada por una persona como Shem? Esa niña, mínimo, tendría que haber sido la mujer del hombre más importante del pueblo de Israel, mínimo, la mujer más influyente, después de sus madres, ser la mujer más influyente del pueblo de Israel, es violada por Shem, y después de ser violada por Shem, queda embarazada Shem y tiene una niña. Y nos cuentan a nosotros, los Mefoshim, que esa niña no encontró gracia a los ojos de las tribus. Sabemos que Hashem Baraj es el que domina a los tzadikim. ¿Por qué no encontró gracia? Era hija de Shem, de una relación impropia. Había muchas cosas por ahí. Jacob vino, concordó con ellos, le hizo una, no sé si fue un amuleto o una tiara, no me acuerdo qué fue, pero le puso ahí el nombre de Hashem, Shem Meforash, y la mandó a Egipto. En Egipto creció en la casa de Potifar. Fue hija para Potifar. Potifar la adoptó. Y sucedió que Yosef, después de mucho tiempo, 18 años después, digamos, más o menos, no sé cuántos años, podría haber sido después, 10 años, no sé. Yosef baja a Egipto, hubo la venta tan terrible de los hermanos. Yosef baja a Egipto, pasa todo lo que tiene que pasar, con Potifar también en la casa de Potifar, tuvo que estar en la prisión, pasó las pruebas, los sueños, subió a su gran nivel después de ser virrey y cuando se dieron cuenta que era soltero, entonces todas las mujeres querían casarse con él y tiraban sus cadenas, sus anillos y demás hacia Yosef. Y entonces Osnat, si le pusieron el nombre, Osnat Bat Potifera, tira lo que ella tenía, que era lo que Jacob vino le había mandado, le había tirado. Perdón, lo que Jacob vino le había mandado y ella lo tiró. Y al haberlo tirado, llega Yosef, lo agarra, lo ve y ve el nombre de Hashem. Y dice, con la que es dueña de esto me quiero casar. Y fue así, Yosef se casó con la hija de Diná, nieta de Lea. Nos dicen los Mefoshim que esa fue la recompensa de Lea. Lea decidió respetar a su hermana, darle un espacio importante a su hermana, que no fuera menos que la Shot, que tuviera por lo menos 2 hijos. Y entonces Hashem le devolvió a ella el doble, ella perdió uno. Al final, Hashem le devolvió 2, porque la tribu de Menashe y Efraín se consideran parte de Lea. Así dicen los Mefoshim, se consideran parte de Lea. Entonces ella perdió 1, Hashem le devolvió 2. Entonces vemos aquí que el tema de este asunto del vitur es muy grande. La persona tiene que aprender a decir, bueno, voy a perder. Hashem me va a recompensar a mí. Hashem me va a dar a mí recompensa por mis actos. Que el otro tiene la razón o no la tiene, no importa. Yo me fijo en lo que yo pienso. Yo creo que tengo la razón, pero le voy a dar la razón al otro. Voy a hacer por el otro que el otro se sienta bien. Hay 2 historias que les quiero contar, historias de nuestros días, y las dos son muy, muy grandes. En realidad, una es de nuestros días y otra es de hace casi 100 y pico de años. Vamos con la primera. Comenzamos con la de nuestros días. Sucedió que 2 personas en Estados Unidos decidieron hacer un negocio
ambos tenían un lazo familiar y era que tenían hijos que estaban casados, o sea, eran consuegros. Y ese negocio era a medio tiempo trabajaban, medio tiempo estudiaban. El negocio comenzó a dar sus frutos y demás, y ya no podían ser, hasta abrir el negocio medio tiempo, tenían que abrirlo a tiempo completo. El negocio prosperó. Se dieron cuenta que unas calles de donde ellos tenían localizado su local, había una persona anciana, sin hijos, que tenía el mismo negocio que ellos y estaba vendiendo la mercadería, que ellos vendían precios totalmente absurdos. Y entonces ellos fueron donde este judío a ver si le compraban toda la mercadería, lo sacaban del mercado y que él ganara también, que él no perdiera. No es que le iban a hacer una compra mayorista y que les hiciera un descuento, no, que él vendiera todo lo que él tenía al precio que lo tenía. De por sí, ellos podían aún así ganarle y así quitar a una persona de la competencia, que no tuviera que trabajar más y asegurar su negocio. Sucedió que en el negocio, en este lapso del negocio, que le iban a comprar a este señor todo su material o materia prima, se hicieron amigos de él y entonces se dieron cuenta que el señor era viudo, no tenía hijos y que era multimillonario. Había salido de la Shoah. Comenzaron a llevarlo a la casa de ellos para que él no estuviera solo, para que no pasara Shabbat solo, no hiciera Kiddush solo, no se sintiera una persona abandonada. Y al final, una de las partes en el curso de la historia vamos a ver que fue afectada, una de las partes comenzó a encontrar o a hallar más gracia que la otra parte. Entonces el Señor iba a esta persona más que al otro. Un día el Señor le comentó que él tenía muchos millones y que había hecho un testamento y que el testamento iba para ambos por igual, para los consuegros, 50-50, y que aquí le entregaba una copia al testamento y que le daba una copia al consuegro de él para que ambos supieran lo que iban a recibir. Bueno, pasaron los días, los meses, y pasó que hubo un problema con el Señor. Algo se ofendió por parte de esta persona. Y entonces ya no quería tener contacto con él y se fue a la otra parte, al otro consuegro, pero hizo un nuevo testamento y dejó por escrito que al consuegro que ya ahora le caía mal, le iba a dejar $100 y al otro todo lo demás. Está bien. Aquella persona era una persona que tenía un poco de dinero, tenía sus negocios, no era multimillonario, tampoco millonario, pero estaba acomodado, está bien, si el cielo es que no quiere darle el dinero, que no se lo dé, pero él se sintió mal, porque hizo sentir mal a una persona que salió de la Shoah, que no tenía hijos y que estaba solo y abandonado en el mundo, y luchó durante meses para que esta persona lo perdonara, que volviera a la casa de él y demás, y lo logró, pero le dijo a aquel señor, sepa lo que yo vuelvo, pero yo no le voy a dar dinero a usted, yo no voy a cambiar de posición. Y él le dijo, no importa, yo no ocupo su dinero, yo lo que quiero es que usted esté tranquilo, volver a ser su amigo y no perder el contacto con usted. Y así fue, durante años estuvieron en esa posición. Y una semana antes de fallecer, aquel hombre le dijo, fíjese que cambió de opinión y volvió a hacer un testamento. Y otra vez vuelve a estar como antes, 50-50. Aquí le dejo una copia. Y fue así, 50-50. Cuando este señor pasó la semana, falleció, lo enterraron y el consuegro de la primera parte fue a los tribunales a reclamar la herencia con el papel del testamento anterior, no el primero ni el último, el del medio, donde decía que todo era para él y solamente $100 para su consuegro. Y entonces aquella persona se sintió mal porque estamos hablando de un consuegro, tenemos lazos familiares, es mucho dinero y realmente no lo ocupo para vivir, decía, pero es mucho dinero, puede multiplicar por mucho el dinero que tengo. No sabía qué hacer, si ir a los tribunales con el papel que dejó el difunto antes de pasar a una mejor vida o no, si va a los tribunales con este papel, lo que va a suceder es que van a haber problemas y puede generar incluso que la familia se separe. Si no, pues está perdiendo millones de millones. Decidió ir a preguntarle al Rav Bosner, dijo, no le bajaste, justo ya bien Alenu, un gran tzadik, Talmid Jajam, gran tzadik, increíble. El Rav Bosner escuchó la historia, le dijo, usted puede venir a un Din Torah, usted tiene razón.
Entonces la persona decidió ir a un Din Torah. Cuando iba saliendo de donde estaba la Vosner lo volvió a llamar y le dijo, pero le quiero decir algo. Al vitur Hashem mesholem baolam hazeh. Cuando la persona deja pasar las cosas, perdona, aunque tiene razón, Hashem lo recompensa incluso en este mundo. Él escuchó estas palabras de la Vosner y dijo, bueno, mejor perdono, tengo mucho que hacer, dejo esto ya, voy a romper esto, lo voy a quemar para no tener forma de arrepentirme. Y Hashem y Baraj me van a decir, confiamos en Hashem, de Él es el dinero y Él es el que nos mantiene. Bueno, sucedió que todos los años iban al yurtzeit de este señor, los dos consuegros con sus familiares, a decir Kaddish por el señor, no había quien dijera Kaddish. Y sucedió que él veía que su consuegro llegaba con un carro muy grande y con lujos y demás, y él sabía dónde venía el dinero. Pasaron los años, casi 10 años, y la persona que recibió la herencia, su familia, Hadbe Shalom, comenzó a tener problemas de salud. Y para pagar el tratamiento de esos problemas, tuvo que sacar toda la herencia que tenía, toda la herencia completa para tratamientos, para medicinas, para viajes, para operaciones. Hashem Megachem. Mientras tanto, la otra persona, sus negocios comenzaron a prosperar de una manera que él nunca se imaginó. Nunca, nunca se imaginó. Tanto dinero no lo podía creer. Después de este tiempo, el Bosner llegó a Estados Unidos y esa persona quería visitarlo y pedirle una bendición. Cuando llegó donde el Gabay, donde el secretario, le preguntó por el nombre del secretario, le dijo el nombre y demás. Le dijo a la Bosner que estaba tal persona acá y la Bosner le pidió que entrara, lo bendijo y le dijo, dígame, ¿y qué? ¿Acá tú vas a pagar en este mundo? Y le dijo, sí, acá tú vas a pagar en este mundo. Y ahora es el vituro, es de lo más importante, pero es muy importante aplicarlo todos los días, siempre, con la familia, con los amigos, con los cercanos, con los que no son tan cercanos, con los que nos caen bien y los que no nos caen tan bien. Es muy importante. Otra historia, y antes de continuar con la historia, les agradezco de continuar en el video. Son pocas las personas que aprovechan estas enseñanzas. Yo siempre lo digo, hay montones de clases en español que Hashem Merajem, no son ni clases, no son ni de Torah, soterías raras, brujerías, meditaciones extrañas, fuera del servicio a Hashem, fuera de la Torah, fuera de la halajá. A veces personas enseñan que no saben lo que están enseñando, no son talmidei jajamim, no tienen experiencia, no saben ni siquiera leer una halajá como tiene que ser, no saben leer una Gemara, no tienen formación, Hashem Rahem, y lo que enseñan son cosas que no deberían de enseñar. O a veces lo que hacen es copy-page, agarran una página en inglés o una página en otro idioma y lo que hacen es copiar lo que vieron, traducirlo y pegarlo en sus muros, hacer videos de esto y Hashem Merachem. Pero bueno, vamos con la historia de Rabbi David de Lelo, Sejuto Yagan Aleno, Talmid del José de Lublin, quinta generación, vamos a ver si quinta generación del Hasidut. La primera, Baal Shem Tov, Magid Mezrich, Noam Elimelech, el José de Lublin y Rabbi David de Lelo. Quinta generación del Hasidut. Rabbi David de Lelov nació en Europa, al final fue a vivir en Jerusalén, un gran rebbe. Hasidut Lelov es conocido por ser un Hasidut muy, 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 muy importante en la tierra de Israel. No muy grande, pero sí importante. Tiene grandes talmidei Jamim, ahora es la familia Biderman, quien no ha escuchado de ellos. Bueno, sucedió que habían dos Kolelim en Jerusalén. Kolelim son seminarios para las personas que están estudiando Rabanut. Y estaban el Koilel de Varsha y otro Koilel que no me acuerdo ahorita el nombre. Siempre el otro Koilel se me olvida. Pero bueno, Rav David era el encargado de uno de estos Koilelim y dentro del Koilel que él manejaba había una persona que era muy pobre, que tenía hijos y que tenía un enemigo. Y ese enemigo siempre buscaba sus defectos. Es decir, que él profanaba Shabbat, que comía no kosher, que era una persona que no guardaba nidá, que era una persona que no guardaba señor, un montón, todas las cosas siempre buscaba hablar mal de él. Este Talmid fue donde Rav David y le dijo, Rav David, no soporto a esta persona, ¿qué puedo hacer? Y entonces Rav David le dijo, haga silencio, yo no menciono la Gemara, pero sí, le dijo, haga silencio y deje pasar. Es una Gemara en Julián. No me acuerdo el paso, por eso no lo menciono exacto, pero sí es una Gemara en Julián. Persona que lo hacen enojar y él se calla, se hace socio de la creación del mundo. Así fue durante años. Y Rav David le decía, haga silencio, déjelo pasar, usted se hace socio de la creación del mundo. La persona llegó un momento donde ya sus hijos estaban a la edad apta para casarse
y no lograba casarlos. ¿Por qué? Porque aquella persona hablaba mal de él. Pasaron los meses y logró encontrar quien sí quisiera a sus hijos como Hatanim. Pero para casar a dos hijos ocupa mucho dinero. Él no tiene nada de dinero. Fue, le dijo a Rav David que iba a viajar a Viena. Aquellos momentos Viena era el Nueva York de ahora, el Miami de ahora, el Manhattan, donde hay mucho dinero, Estados Unidos. Sabemos que la gente va a pedir dineros ahí. Iba para Viena. En Viena había un famoso Moshe que sabía que le daba dineros, daba cheques y todas las personas iban a Viena a pedirle dinero. Un gran millonario. Rav David lo bendijo, se fue para Viena, fue donde Moshe y Moshe le dio un cheque pequeño que apenas, con ese cheque apenas podía cubrir sus gastos de viaje de avión, estadía, demás. No sirvió para nada. Bueno, esta persona le dijo a Hashem, Hashem, acepto lo que usted quiera. A ver aquí que son sus hijos también. Yo los caso porque usted me mandó. Acepto lo que usted quiera. Y de un pronto a otro en el hotel, cuando fue al baño a hacer sus necesidades, encontró una maleta llena de dinero. Pero una maleta gigante llena de dinero con millones, millones de dólares. Esta persona se puso blanco, amarillo, rojo, azul, lo que quiera. De inmediato agarró el dinero, se le fueron las ganas de hacer cualquier cosa, se metió al cuarto, comenzó a contar el dinero, era un dinero increíble, no lo podía imaginar. Y lo que hizo fue unir la poquita plata que le había dado Moshe, la poquita plata que él tenía, lo unió con ese dinero, lo revolvió, hizo sus maletas, empacó y se va para ese será la hora del millonario, Baruch Hashem. Antes de salir del hotel, está la policía rodeando el hotel, se perdió aquí un monto increíble de dinero, estamos buscando al ladrón, en aquel momento en Viena mataban a las personas que robaban. Bueno, todo el mundo a los cuartos, él no sabía dónde esconder tanto dinero, en un cuarto donde no había dónde esconder. Llegó a la policía donde él le preguntó las preguntas que tuvieron que hacerle, él no quiso responder, buscaron, encontraron el dinero. Cuando lo contaron, encontraron que era un poquito más de lo que se había perdido. Y entonces le dijeron, ¿y usted dónde tiene ese dinero? Y él le dijo, yo soy el gran comerciante de Jerusalén, del Koilel tal y tal. Gran comerciante de Jerusalén, del Koilel tal y tal. No entendemos ni qué está hablando, qué es Koilel, qué es Jerusalén, que no sabemos qué está hablando ahorita usted. Vamos a hacer algo. Vamos a hablar con el consulado de Israel y vamos a mandar una pregunta para que ellos averigüen. ¿Quién es usted y a qué se dedica? Que averigüen. Si en realidad la gente usted lo conoce como la persona que usted dice ser, se puede llevar el dinero, no hay ningún problema. Si no, lo vamos a matar. Todo el mundo sabía que él era una persona pobre. Una persona pobre, ¿qué va a tener? Todo Jerusalén lo conocía como una persona. Van al Koilel, donde todo el mundo lo conoce. ¿Y a quién se encuentran? Se encuentran a la persona que lo odia, que siempre ha hablado mal de él. Y entonces le dicen, disculpe, usted es de este Koilel. Le dice, sí, bueno, estamos buscando información sobre fulanito, tal y tal. Y él dice, fulanito, tal y tal, se fue para Viena a pedir dinero. Ahora sí, voy a hacerle el daño de su vida. Ese hombre es multimillonario. Tiene tanto dinero como Korah. Ese hombre se puede podrir en todo su dinero. Y no solamente él, todas sus generaciones. Él es una persona tan rica que no ocupa dinero hasta que venga Mashiach. ¡Wow! Pero lo dijo con tanta seriedad, con tanto odio. Ustedes saben, cuando una persona odia a otra y desea hacerle el mal, pareció verdad. Y entonces los del consulado llamaron a Viena, le dijeron, sí, lo conoce como multimillonario, tiene más dinero que Cora, él puede vivir con su dinero hasta que venga Mashiach, es una persona con muchísimo dinero. Y fue así, entonces la persona le devolvieron el dinero y él se volvió a Jerusalén, se volvió millonario, con muchísimo dinero y casó a sus hijos con honor, como tenía que ser, hizo una ciudad Odayá, una ciudad de agradecimiento. Hashem Baraj lo salvó del decreto tan malo que había en Viena, que lo quería matar. Además de salvarlo, lo hizo millonario. Y él quería saber quién fue. Investigando uno, otro, aquí, quién habló. Nadie había hablado con nadie, nadie sabía de esta historia. Solamente quedaba por descarte una persona. Esa persona que siempre lo persiguió y le hizo el mal. Y él se callaba, no decía nada, no respondía, perdonaba. Entonces llegó Rabbi David de Lelov y le dijo, ¿le dije o no le dije? ¿Le dije o no le dije? Se hace socio de la creación del mundo. Señores, señoras, nosotros tenemos que aprender que esto es judaísmo. Judaísmo no solamente es alajá, mucho menos esos cabalot raros, brujerías que se dan en Facebook y en YouTube de práctica mashiach, no sé qué cuánto y tonterías, no. Judaísmo es mejorar uno como persona y hacer la voluntad de Hashem. Y Hashem nunca nos va a abandonar. Por lo que hagamos por Él, aunque tengamos toda la razón,
que siempre vamos a escuchar a todas las personas haciendo aquí cuentas, sí, que no me dejo, que si me dejo, que si le respondo, que no le respondo, que aquí, que allá, que el daño, todo tiene razón. Antes de tener razón, piensen en Hashem. ¿Qué es lo que Hashem quiere? Hashem quiere que en este momento haga silencio, que perdone y que las cosas continúen como si nada. Entonces hágalo. Hashem Itbaraj lo va a recompensar, la va a recompensar. Y eso lo vemos en esta parasha. Esta es una gran enseñanza de esta parasha. Estas parashot desde Bereshit hasta el final, hasta Vayechi. Hay enseñanzas sin fin, sin fin. Cada parasha podemos sacar un libro de miles de hojas. Enseñanzas prácticas, alágicas, conceptos, como está escrito en la Gemara de Baba Kama. ¿Quién es Hasid? Una de las opiniones es el que estudia las palabras de los Abod, hay quienes dicen Pirkei Avot, hay quienes dicen de nuestros patriarcas. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros, nuestros patriarcas en la parasha de la semana? ¿Qué fue lo que hicieron? Y una de las cosas que hicieron nuestras matriarcas fue controlarse, no responder, no buscar tener la razón, no hacer cosas que nos vayamos a arrepentir después, hacer todo conforme a Hashem lo pide. Besrat Hashem, muchas gracias por quedarse hasta acá. Les deseo lo mejor de lo mejor. Hashem los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.